Amigos, hola. Regalaos un momento de descanso. Quiero compartir con vosotros una historia que quizá os ayude a ver la vida de otra manera. Cuando vi mis maletas apiladas junto al rosal del jardín delantero, lo primero que pensé fue que habían confundido mi casa con la de otra persona. Pero no, ahí estaban mi abrigo de cachemira, la lámpara Art Deco que heredé de mi abuela y hasta la foto enmarcada de nuestra boda. Todo expuesto a la vista de los Martínez del 16, de doña Amparo que regaba sus plantas con una lentitud sospechosa, y del señor Villegas que fingía lavar su coche por tercera vez esa semana. Respiré hondo, acomodé mi bolso en el hombro y caminé hacia la puerta principal como si fuera un martes cualquiera. No lo era. Antes de seguir, si esta historia te está resonando, dale hype al video. Ayuda a que más mujeres sepan que la traición no tiene por qué dejarte en la calle. A veces, la que termina en la calle es otra. La puerta estaba entreabierta. Qué conveniente. Empujé con 2 dedos y ahí estaban Javier, mi esposo de 11 años, y Sofía, mi supuesta mejor amiga desde la universidad. Él tenía esa expresión de ciervo sorprendido por los faros de un coche. Ella se aferraba a su brazo como si fuera un salvavidas. Llevaba puesta mi bata de seda, la que Javier me había regalado en nuestro aniversario número 8. Beatriz, comenzó él, con esa voz de niño arrepentido que solía funcionar cuando olvidaba nuestro aniversario. Déjame explicarte. No hace falta, dije, dejando mi bolso en la consola de la entrada. Ya cancelé todas las tarjetas de crédito que están a mi nombre. Las que usabas para tus almuerzos de negocios y las que Sofía usaba para sus compras en el Corte Inglés. El color abandonó su rostro. También dejé de pagar la hipoteca de esta casa hace 3 meses. El banco debe estar por llamar en cualquier momento. ¿Qué? Sofía soltó su brazo. 3 meses. Javier, dijiste que tenías todo bajo control. Beatriz, no puedes hacer esto. Su voz subió una octava. Esta es nuestra casa. Mi familia tiene conexiones. Mi padre conoce gente. No puedes simplemente. El teléfono de Javier comenzó a sonar. Miró la pantalla. Banco Santander. Sus manos temblaron ligeramente al responder. Señor Mendoza, llamamos respecto a los 3 meses consecutivos de impago en la propiedad de la calle Velázquez. Lo observé escuchar, ver cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra del empleado bancario. Sofía había retrocedido hasta el sofá, mi sofá, el que elegí y pagué cuando amueblamos esta casa hace 6 años. Hay un error, decía Javier al teléfono. Mi esposa debe haber. Es un malentendido. No hay ningún malentendido, dije lo suficientemente alto para que me escuchara el empleado del banco. Simplemente decidí dejar de financiar la casa donde mi marido vive con su amante. Javier colgó. El silencio que siguió era denso, casi sólido. ¿Dónde vas a vivir?, preguntó finalmente. Había algo en su tono, una mezcla de preocupación genuina y culpa que casi me hizo reír. En mi otra propiedad, respondí, estudiando mis uñas. La que compré hace 3 años, la que ninguno de ustedes sabe que existe. ¿Qué otra propiedad? Sofía se incorporó del sofá. Ah, esa va a ser mi parte favorita, sonreí por primera vez desde que entré. Javier, ¿recuerdas la hacienda Valdés? Ya sabes, la propiedad ancestral de tu familia que se perdió hace 20 años. La que tu abuelo vendió para pagar deudas. La que tu padre menciona en cada reunión familiar con esa mirada melancólica. Su rostro pasó del blanco al gris ceniza. No, sí dije, la compré, la restauré, y ahora vivo allí. Bueno, viviré, a partir de hoy. Me di la vuelta para salir. Todavía tenía que recoger algunas cosas de las cajas del jardín, las importantes, las que tenían valor sentimental. Lo demás podían quedárselo. Al fin y al cabo, casi todo lo había pagado yo. Beatriz, espera, la voz de Javier me detuvo en el umbral. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Me volví a mirarlo. Realmente quería saber. Después de 11 años, todavía me subestimaba. Con mi dinero, Javier. Con las inversiones que hice mientras tú jugabas al empresario con el dinero de tu padre. Con las propiedades que compré y revendí mientras tú asistías a cenas de negocios que nunca generaron nada. Con el patrimonio que construí mientras tú construías esto. Señalé vagamente el espacio entre él y Sofía. Los dejé ahí, en la sala, rodeados de todo lo que creían que era su victoria. No sabían que ya habían perdido. No solo la casa, no solo las tarjetas de crédito, no solo la hacienda Valdés, que significaba más para la familia Mendoza que cualquier otra posesión material. Habían perdido el juego antes de saber que estaban jugando.
porque yo llevaba 6 meses preparándome para este momento. 6 meses desde aquella noche que regresé a la oficina porque había olvidado unos documentos. 6 meses desde que los encontré revisando mis estados de cuenta en el estudio, planeando cómo dividir mis bienes una vez que Javier pidiera el divorcio. 6 meses guardando el secreto más grande de mi vida. Y ahora, finalmente, podía respirar. Cargué mis maletas en mi coche, ese Mercedes que Javier siempre dijo que era demasiado ostentoso para mí. Doña Amparo había abandonado toda pretensión de regar sus plantas y me observaba abiertamente. Le sonreí y la saludé con la mano. Que hablara, que todos hablaran. Pronto sabrían la verdad de todas formas. Conduje hacia las afueras de Madrid, hacia el norte, donde las carreteras se vuelven más estrechas y los pueblos conservan ese encanto antiguo que tanto le gustaba al abuelo de Javier. Me sabía de memoria cada curva del camino. Había hecho este recorrido docenas de veces en los últimos 3 años, supervisando cada detalle de la restauración, cada piedra que se colocaba, cada viga que se reparaba. La hacienda Valdés apareció al final del camino de tierra, majestuosa incluso en el crepúsculo. Las luces que había instalado iluminaban la fachada colonial, los arcos restaurados, los jardines que ahora florecían después de décadas de abandono. Era hermosa, era mía, y tenía un significado que Javier no descubriría hasta que fuera demasiado tarde. Carmen, el ama de llaves que contraté hace 2 años, me esperaba en la entrada principal. «Bienvenida a casa, señora Beatriz», dijo con esa calidez que me había faltado todo el día. «Gracias». Carmen, respiré profundo, oliendo el jazmín de los jardines. «Estoy en casa». Por primera vez en 11 años, esas palabras eran completamente ciertas. Esa primera noche en la hacienda Valdés dormí profundamente por primera vez en meses. No me desperté a las 3 de la madrugada preguntándome dónde estaría Javier. No revisé mi teléfono compulsivamente. Simplemente dormí, envuelta en sábanas de lino que olían a lavanda, en una habitación que había elegido y decorado pensando solo en mí. Cuando me llegué a desayunar, Carmen llevé a preparar café y tostadas con tomate. Me senté en la terraza y iba a los jardines, y por un momento todo me permití sentir la tristeza. 11 años. 11 años de mi vida invertidos en un matrimonio que resultó ser una mentira. Pero la tristeza pasó rápido, reemplazada por algo más sólido: determinación. Mi teléfono había estado sonando toda la mañana. 32 llamadas perdidas de Javier. 18 mensajes. No los leí. No todavía. Primero tenía que recordarme a mí misma por qué estaba aquí, cómo había llegado hasta aquí. Todo comenzó hace 6 meses. Era una noche de jueves, finales de junio. Yo tenía una presentación importante al día siguiente y había dejado los documentos en mi oficina. Javier había dicho que saldría a cenar con unos clientes potenciales. Normal, o eso creía. Regresé a casa cerca de las 11. Las luces del estudio estaban encendidas. Escuché voces, la de Javier y otra que reconocí inmediatamente: Sofía. No entré como una tromba. No grité. Eso es lo que hace la gente en las películas. En la vida real, cuando sospechas que tu mundo está a punto de derrumbarse, te quedas muy quieta. Te conviertes en piedra. Escuchas. Los estados de cuenta muestran que tiene al menos 4 propiedades a su nombre, decía Sofía. 2 apartamentos en el centro, un local comercial y algo más que no logro identificar. ¿Cómo es posible que no supiera nada de esto? La voz de Javier sonaba frustrada. «Porque tu esposa es más lista de lo que pensabas», respondió Sofía con un tono que no pude descifrar. «Ha estado invirtiendo desde antes de casarse contigo. Separación de bienes, ¿recuerdas? Tú insististe en eso porque tu padre dijo que era lo apropiado para proteger el apellido Mendoza». El silencio que siguió fue largo. «Cuando pidamos el divorcio», continuó Sofía, «ella se quedará con todo eso. Tú te quedarás con... ¿Qué exactamente? Una casa hipotecada a su nombre y un puesto en la empresa de tu padre que paga lo justo. Por eso necesitamos hacerlo bien», dijo Javier. «Poco a poco. Primero la convenzo de que ponga las propiedades en nombre de los dos. Después, no necesité escuchar más. Salí de la casa con el mismo cuidado con el que había entrado. Conduje hasta un hotel, y ahí, en una habitación anónima que olía a ambientador de lavanda artificial, tomé la decisión más importante de mi vida: no gritar. No llorar en su hombro y pedirle explicaciones. Planear. A la mañana siguiente me presenté al desayuno como si nada. Javier me preguntó cómo había ido con los documentos. Le dije que todo perfecto. Besé su mejilla.
Preparé café para los dos. Fui la esposa perfecta. Y mientras tanto comencé a mover piezas en un tablero que él ni siquiera sabía que existía. Lo primero fue llamar a Rodrigo, mi abogado de confianza. Lo conocía desde mis primeras inversiones inmobiliarias, cuando tenía 25 años y acababa de graduarme en económicas. Rodrigo era discreto, eficiente y tenía un profundo desprecio por los hombres que intentaban aprovecharse de las mujeres con dinero. Beatriz me dijo después de escuchar toda la historia: lo que me estás contando podría ser preparación para fraude matrimonial. Necesitamos documentar todo. Y eso hicimos. Durante 6 meses documentamos cada conversación sospechosa, cada mentira sobre cenas de negocios que luego descubría eran encuentros con Sofía. Cada vez que Javier mencionaba casualmente que sería buena idea poner tal o cual propiedad a nombre compartido. Cada correo electrónico que Rodrigo encontró en el servidor de la empresa familiar donde Javier y Sofía discutían sus planes. Pero la mejor parte, la que nadie esperaba, había ocurrido 3 años antes. Yo tenía 32 años. Javier y yo llevábamos 8 años casados. Su padre, don Augusto, me invitó a tomar café en su club privado. Pensé que sería otra de esas conversaciones incómodas sobre cuándo le daríamos nietos. No lo fue. Beatriz, dijo don Augusto, removiendo su café con una cucharilla de plata, quiero hablarte de algo que me pesa en el corazón. Me contó entonces sobre la hacienda Valdés. La propiedad había pertenecido a la familia Mendoza durante 4 generaciones. El bisabuelo de Javier la construyó en 1870. Allí se celebraron bodas, bautizos, funerales. Era más que una casa, era la historia de la familia. Pero el abuelo de Javier, en un momento de crisis financiera hace 20 años, la vendió. Don Augusto tenía entonces 40 años y no pudo impedirlo. Fue, según sus palabras, el mayor fracaso de su vida. Cada vez que paso por esa carretera y veo la hacienda abandonada, dijo, siento que fallé a mis ancestros, a mis hijos, a los hijos de mis hijos. No sé qué me impulsó a preguntar. Quizás la tristeza genuina en sus ojos. Quizás mi instinto de inversora que olía una oportunidad. Quizás, en el fondo, todavía creía que mi matrimonio era real y quería hacer algo hermoso por la familia que había elegido. ¿Quién la compró?, pregunté. Un empresario de Barcelona. Iba a convertirla en hotel rural, pero quebró antes de empezar las reformas. Ahora está en manos de un banco. He intentado reunir el dinero para recuperarla, pero dejó la frase en el aire. 6 meses después de verificar cada detalle legal, después de asegurarme de que no había reclamaciones pendientes ni deudas ocultas, después de negociar con el banco durante semanas, compré la hacienda Valdés. No se lo dije a nadie. Ni a Javier, ni a don Augusto, ni siquiera a Sofía, que entonces todavía creía que era mi amiga. Creé una empresa fantasma, Inversiones Cordero S.L. para la transacción. Contraté a los mejores restauradores de patrimonio histórico. Les di una sola instrucción de volver la hacienda a su gloria original, sin atajos, sin modernizaciones innecesarias. Quería que don Augusto, si alguna vez la veía, reconociera cada rincón de la casa de su infancia. Gasté más de lo que era prudente, pero tenía el dinero. Lo había ganado comprando propiedades infravaloradas, restaurándolas y revendiéndolas. Mientras Javier jugaba al empresario en la compañía de su padre, yo construía un imperio inmobiliario que nadie de su familia se molestó en notar, porque para ellos yo era solo la chica de clase media que se casó con un Mendoza, la que tuvo suerte, la que debería estar agradecida. Nunca se preguntaron cómo pagaba mis trajes de diseñador, o el Mercedes, o los viajes que hacía sola supuestamente por trabajo. Asumieron que usaba el dinero de Javier. El orgullo masculino es así de ciego. La restauración tomó 2 años y medio. Cada fin de semana que le decía a Javier que iba a supervisar una propiedad en obras, realmente iba a la hacienda. Observaba cómo los artesanos restauraban los frescos del techo, cómo los jardines volvían a florecer, cómo la fuente central, seca desde hacía décadas, volvía a cantar con agua cristalina. Y todo ese tiempo Javier no sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Yo era su esposa obediente, la que preparaba cenas cuando invitaba clientes, la que sonreía en las fotos familiares, la que nunca preguntaba dónde había estado o con quién. Hasta aquella noche de junio, cuando escuché mi sentencia de muerte matrimonial pronunciada con la voz de mi mejor amiga. Entonces la hacienda dejó de ser un regalo sorpresa para mi suegro. Dejó de ser una inversión romántica. Se convirtió en mi refugio, mi fortaleza,
mi venganza perfecta. Durante los siguientes 6 meses, mientras Javier y Sofía planeaban cómo despojarme de mi patrimonio, yo planifiqué algo mucho más elegante. Transferí documentos importantes a la hacienda. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias. Contraté a Carmen como ama de llaves y le pedí que preparara la casa para que alguien pudiera vivir allí permanentemente. Y esperé el momento perfecto. Llegó hace 2 semanas. Javier me dijo que tenía que viajar a Barcelona por negocios. Estaría fuera 4 días. Perfecto. Le dije que yo también viajaría a Sevilla para cerrar una venta. Mentira. Me quedé en Madrid, en otro hotel, ultimando los detalles con Rodrigo. Cancelamos las tarjetas de crédito el lunes. Dejamos de pagar la hipoteca oficialmente el martes, aunque en realidad hacía 3 meses que había dejado de hacerlo. El miércoles, Rodrigo se aseguró de que los activos estuvieran blindados legalmente. El jueves esperamos. Sabía que Javier aprovecharía para traer a Sofía a casa. Lo había hecho antes. Pensaba que yo no lo sabía. Los hombres infieles son predecibles así. Siempre cometen los mismos errores. Y ayer viernes, regresé un día antes de lo previsto. Pasé por la casa, recogí las pocas cosas que me importaban de verdad y las puse en maletas. Luego las saqué al jardín delantero. Quería que los vecinos vieran, quería que se preguntaran. Quería que cuando la verdad saliera, recordaran este momento. Y entonces entré a confrontar a mi esposo y a mi ex mejor amiga. El teléfono vibró en la mesa de la terraza, sacándome de mis recuerdos. Era un mensaje de Rodrigo. Javier ha intentado contactarme 3 veces esta mañana. No he respondido. ¿Qué quieres que haga? Sonreí. Tomé otro sorbo de café. Miré los jardines de la Hacienda Valdés, tan hermosos bajo el sol de la mañana. Espera hasta mañana. Luego dile que puede venir a recoger sus pertenencias, a las 4 de la tarde, aquí en la hacienda. ¿Estás segura de que quieres que venga ahí? Completamente segura. Quiero que vea lo que perdió. Quiero que entienda exactamente quién soy y quiero que su padre esté presente. Don Augusto, llamaré yo misma. Tiene derecho a saber dónde está la hacienda de su familia y quién la salvó de la ruina. Esa noche, después de cenar, llamé a don Augusto. Su voz sonó cansada cuando respondió. Beatriz, hija, Javier montó que hubo un problema entre ustedes. ¿Un problema? Repetí suavemente. Es una forma delicada de decirlo, don Augusto. Pero no lo llamé para hablar de eso. Lo llamé para invitarlo a tomar café. Mañana a las 4 de la tarde. Hay algo que necesito mostrarle. No creo que sea apropiado que nos veamos ahora con todo lo que está pasando entre tú y mi hijo. Por favor, dije. Es importante. Tiene que ver con su familia, con su historia. Se lo debo. Hubo un silencio largo. ¿Dónde? Le di la dirección. Escuché cómo su respiración se detenía. Esa es la Hacienda Valdés. Lo sé, dije. Lo he sabido durante 3 años. Nos vemos mañana, don Augusto, y traiga a Javier. Es hora de que todos sepamos quiénes somos realmente. Colgué antes de que pudiera responder. Carmen apareció en la terraza con más café. ¿Todo bien, señora? Todo perfecto, Carmen, dije. Mañana tendremos visita. Prepare la sala principal y asegúrese que los retratos familiares estén bien iluminados, que restauramos del desván. Quiero que don Augusto vea a sus antepasados donde pertenecen. ¿Los señores Mendoza vienen? Sí, sonreí. Van a volver a casa, aunque ya no sea su casa. Esa noche, antes de dormir, finalmente leí los mensajes de Javier. Empezaban suplicantes y terminaban desesperados. El último decía: Beatriz, por favor, mi padre está en el hospital, presión arterial por las nubes. Los médicos dicen que el estrés. Por favor, necesito hablar contigo. Necesito explicarte. Lo siento tanto. Verifiqué con Rodrigo. Don Augusto había estado en el hospital, sí, pero solo para observación. Ya le habían dado el alta. El estrés era real, pero no crítico. Respondí un solo mensaje: mañana a las 4. Hacienda Valdés. Trae cajas para tus cosas y trae a tu padre. Tenemos mucho de qué hablar. Apagué el teléfono y me quedé dormida con el sonido de la fuente en los jardines. Mañana comenzaría el segundo acto, y esta vez yo tenía el control absoluto del escenario. A las 3:30 de la tarde, Carmen había preparado la sala principal de manera impecable. Los retratos de los Mendoza colgaban en las paredes que una vez fueron suyas. El bisabuelo con su bigote imperial, la bisabuela con su vestido de encaje, el abuelo joven, antes de que las deudas lo obligaran a vender el alma de su familia. Todos miraban desde sus marcos restaurados, testigos silenciosos de lo que estaba por ocurrir. Yo llevaba un vestido azul marino, simple, elegante.
Nada de joyas llamativas. No necesitaba armadura para esta batalla. La hacienda era mi armadura. La verdad era mi espada. El sonido de un coche en el camino de grava me avisó que habían llegado. Me asomé por la ventana. El Mercedes de don Augusto. Javier salió primero del asiento del copiloto. Se veía terrible. Ojeras profundas, el traje arrugado, el cabello sin peinar. Bien. Don Augusto bajó despacio, apoyándose en su bastón. Cuando levantó la vista hacia la fachada de la hacienda, su rostro se transformó. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su mano temblaba sobre el bastón. Este lugar era parte de su alma. Abrí la puerta antes de que tocaran. Don Augusto, dije suavemente, bienvenido a casa. Él me miró como si fuera un fantasma o un milagro. No estaba segura de cuál. Beatriz. ¿Cómo? ¿Cuándo? Entredije haciéndome a un lado. Tenemos mucho de qué hablar. Javier intentó tomarme del brazo al pasar. Me aparté, no con brusquedad, simplemente me moví, como si no hubiera visto su gesto. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Los guié a la sala principal. Don Augusto se detuvo en seco cuando vio los retratos. Su mano voló a su boca. Dios mío, susurró, los encontraste. Pensé que se habían perdido para siempre. Estaban en el desván, expliqué, cubiertos de polvo y olvido. Los mandé restaurar con los mejores especialistas. Cada rostro, cada aye, sus ancestros merecían ser recordados con dignidad. ¿Cuánto tiempo? Preguntó don Augusto, sin dejar de mirar el retrato de su padre. ¿Cuánto tiempo llevas con la hacienda? 3 años, respondí, desde 2 meses después de nuestra conversación en el club, cuando me contó lo que significaba este lugar para su familia, cuando vi el dolor en sus ojos. Javier estaba pálido, moviéndose de un pie a otro como un niño castigado. Esto es imposible, murmuró. ¿Cómo pudiste comprar la hacienda sin que yo lo supiera? Me volví hacia él. Por primera vez desde que habían entrado, lo miré directamente a los ojos. De la misma forma que pudiste planear con Sofía cómo despojarme de mis propiedades sin que yo lo supiera. Bueno, casi sin que lo supiera. El color que había vuelto a su rostro desapareció de nuevo. Te escuché, Javier, continué, mi voz calmada. Aquella noche de junio, los escuché a los dos, cada palabra, cada plan, cada traición mezquina. Beatriz, yo. 6 meses lo interrumpí. 6 meses supe que mi matrimonio era una farsa. 6 meses preparé mi salida. Y durante esos 6 meses te observé mentirme cada día. Buenos días, cariño. Hasta luego, amor. ¿Cómo estuvo tu día? Como si nada, como si no estuvieras planeando robarme. No era robo, dijo débilmente. Solo queríamos, necesitábamos. ¿Qué necesitaban? Mi voz se endureció. Mi dinero, mis propiedades, el fruto de 11 años de trabajo mientras tú jugabas al heredero. Don Augusto se había sentado en uno de los sillones antiguos, con la cabeza entre las manos. Javier dijo con voz rota, ¿qué has hecho? Padre, déjame explicar. ¿Explicar qué? La voz de don Augusto tronó en la sala. ¿Que traicionaste a tu esposa? ¿Que planeaste robarle? ¿Que mientras ella compraba y restauraba la hacienda de nuestra familia, tú estabas con otra mujer en su cama? El silencio que siguió fue absoluto. Hay cajas en el vestíbulo, dije finalmente, con tus pertenencias, Javier. Ropa, libros, algunas cosas personales. Lo demás puedes coordinarlo con Rodrigo, mi abogado. Él te enviará el contacto. ¿Eso es todo?, preguntó Javier. Después de 11 años, ¿así termina todo? No respondí. Terminó hace 6 meses, solo que tú no lo sabías. Esto es simplemente hacer oficial lo inevitable. Me acerqué a don Augusto, me arrodillé junto a su sillón, tomé su mano entre las mías. Don Augusto, hay algo más que necesita saber. Compré la hacienda con la intención de devolvérsela a su familia. Era mi regalo sorpresa, para usted, para sus nietos, para las generaciones futuras de los Mendoza. Quería ver su cara cuando le dijera que el hogar de sus ancestros estaba a salvo. Sus ojos, húmedos, buscaron los míos. Pero ahora las cosas son diferentes, admití. No puedo simplemente regalar una propiedad de este valor, no después de lo que hizo su hijo, pero tampoco quiero ser cruel. Tengo una propuesta. Te escucho, dijo don Augusto. Usted tiene participaciones en Mendoza Asociados, la empresa familiar. Un 30%, si no me equivoco. Javier tiene otro 20%, su hija Patricia tiene 10%. El resto está dividido entre inversores menores. ¿A dónde quieres llegar? Quiero comprar sus acciones, don Augusto, a precio justo de mercado. Y a cambio, le devuelvo la hacienda. No como regalo, como intercambio. Usted recupera el hogar de su familia. Yo obtengo lo que realmente vale la pena participación en una empresa sólida que puedo ayudar a crecer. Javier dio un paso adelante. Eso te convertiría en la accionista mayoritaria.
Tendrías control sobre la empresa familiar. Exacto, dije sin mirarlo. Tendría control. Podría tomar decisiones, contratar, despedir, cambiar direcciones estratégicas. Todo lo que un accionista mayoritario tiene derecho a hacer. No puedes hacer esto. La voz de Javier subió una octava. Es la empresa de mi familia. Mi apellido está en la puerta. Y la hacienda tiene tu apellido grabado en cada piedra, respondí. Pero eso no impidió que tu abuelo la vendiera cuando necesitaba dinero. Las cosas cambian, Javier. Las familias cambian. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las que realmente se preocupan por preservar lo importante. Don Augusto me estudiaba con una expresión que no pude descifrar. Dame 2 días, dijo finalmente. Necesito pensarlo, hablar con Patricia, con mi esposa. Esto no es solo mi decisión, por supuesto me levanté. Tómese el tiempo que necesite. Rodrigo tiene todos los documentos preparados, valoraciones independientes, términos claros, no hay letra pequeña, no hay trampas, solo un intercambio justo entre 2 personas que creo se respetan mutuamente. Ayudé a don Augusto a levantarse. Él miró una vez más los retratos en las paredes. Gracias, dijo simplemente, por cuidar de esto, por cuidar de ellos. Son parte de mi historia, también respondí. 11 años es mucho tiempo. Este lugar, estos rostros, esta herencia. Durante 3 años creí que algún día mis hijos correrían por estos jardines, que les contaría historias sobre sus bisabuelos, que la hacienda volvería a llenarse de vida y amor. Mi voz se quebró ligeramente. Don Augusto apretó mi mano. Todavía puede, dijo. Quizás no de la forma que imaginabas, pero este lugar volverá a tener vida. Te lo prometo. Los acompañé hasta la puerta. Javier cargaba 2 cajas. Se detuvo en el umbral. ¿Puedo hablar contigo? ¿A solas? 5 minutos. Miré a don Augusto. Él asintió y caminó hacia el coche. 5 minutos concedí. Javier dejó las cajas en el suelo. Lo siento, dijo, y por primera vez sonó genuino. No por haber sido descubierto. Lo siento de verdad. Por traicionarte, por subestimarte, por hacerte creer que eras menos de lo que eres. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Y no me mientas. No otra vez. 2 años, admitió. Empezó como algo casual. Después se complicó. Después no supe cómo terminarlo. 2 años, no uno como había dicho frente a Sofía. 2 años de mentiras, de besos que sabían a traición, de te amo que no significaban nada. ¿La amas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. No lo sé, dijo honestamente. Creí que sí. Pero cuando vi todo derrumbarse, cuando me di cuenta de lo que había perdido. Beatriz, eres extraordinaria. Siempre lo fuiste, y yo fui demasiado estúpido para verlo. No soy extraordinaria, Javier. Simplemente soy competente, y esa fue siempre tu mayor ceguera. Asumiste que porque no alardeaba de mis logros, no los tenía. Asumiste que porque te amaba, era débil. Confundiste mi amor con sumisión, mi paciencia con ignorancia. ¿Hay alguna forma, alguna posibilidad de que...? No dije firmemente, no la hay, pero tampoco busco destruirte. Solo quiero lo que es justo. Y quiero que tu familia, tu verdadera familia, recupere lo que perdió. Tu padre merece morir en paz, sabiendo que la hacienda está a salvo, aunque esa paz no venga de ti. Entiendo, dijo después de un largo silencio, los papeles del divorcio. Rodrigo los enviará la próxima semana. Separación de bienes, sin pensiones, sin reclamaciones. Cada uno se queda con lo suyo, limpio, simple. Y la empresa, eso depende de tu padre. Si acepta mi propuesta, trabajaremos juntos, profesionalmente. Si no, encontraré otras inversiones. De cualquier forma, yo estaré bien. Siempre he estado bien, Javier. Simplemente elegí no restregártelo en la cara. Recogió sus cajas. La hacienda está hermosa, dijo. Mi abuelo estaría orgulloso. Tu abuelo estaría decepcionado de ti, respondí. Pero tendría esperanza de que puedas aprender, crecer, convertirte en alguien digno del apellido que llevas. Lo observé alejarse, cargar el coche, subir al asiento del pasajero. Don Augusto me saludó con la mano antes de arrancar. Yo devolví el saludo. Cuando el Mercedes desapareció por el camino de grava, volví a entrar a la hacienda. Carmen estaba en la cocina preparando la cena. ¿Cómo estuvo la reunión, señora? Agotadora, admití, pero necesaria. ¿Té o algo más fuerte? Vino, dije. Definitivamente vino. Esa noche vi una copa de Rioja en la terraza mirando las estrellas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. Don Augusto me llamó. Quiere reunirse mañana para revisar los términos. Dice que su hija Patricia también estará presente. Creo que va a aceptar. Sonreí. Respondí. Perfecto, prepara todo. Quiero que sea impecable. Otro mensaje llegó. Este de un número desconocido. Beatriz, soy Patricia, la hermana de Javier. Necesito hablar contigo.
No sobre la empresa, sobre mi hermano, por favor. Dudé. Luego escribí mañana, 11 de la mañana, en la hacienda. Su respuesta fue inmediata. Ahí estaré. Gracias. Apagué el teléfono. El vino estaba delicioso. La noche era perfecta y por primera vez en 2 años no sentía el peso de las mentiras aplastándome el pecho. Mañana traería nuevas conversaciones, nuevas negociaciones, quizás nuevas alianzas, pero esta noche solo necesitaba estar aquí, en este lugar que había salvado, en esta casa que ahora era mía. Carmen apagó las luces de la cocina y subió a su habitación. Yo me quedé en la terraza hasta tarde, escuchando los grillos, oliendo el jazmín, sintiendo la brisa fresca de la noche. En el jardín delantero de la casa de la calle Velázquez, mis pertenencias habían estado esparcidas como basura. Pero aquí, en la hacienda Valdés, cada objeto tenía su lugar, cada libro en su estantería, cada cuadro en su pared, cada pieza de mi vida ordenada y respetada. No era el final que había imaginado cuando me casé con Javier hace 11 años. No era el cuento de hadas que mi madre había soñado para mí, pero era algo mejor. Era la verdad, y la verdad descubrí pesa menos que las mentiras, mucho menos. Subí a mi habitación cerca de medianoche. Las sábanas olían a lavanda fresca. La luna entraba por la ventana iluminando los muebles antiguos que había elegido con tanto cuidado. En la pared opuesta colgaba un cuadro que había encontrado en una galería hace años. Una mujer de espaldas, mirando el horizonte, con el viento moviendo su cabello. Cuando lo compré, Javier había dicho que era deprimente, que por qué querría colgar algo tan solitario en nuestra casa. No lo entendió entonces, pero yo sí. La mujer del cuadro no estaba sola, estaba libre. Y esa libertad que cualquier compañía falsa me lo imaginé en mi mente. Y por primera vez en años no soñé con Javier. Soñé con jardines floreciendo, con salas llenas de luz, con futuro, mi futuro, solo mío. Finalmente, Patricia Mendoza llegó exactamente a las 11 de la mañana. La reconocí por las fotos familiares, aunque hacía años que no la veía en persona. Vivía en Barcelona, trabajaba como arquitecta y, según los comentarios casuales de Javier, mantenía una distancia prudente de los dramas familiares. Hasta ahora. Era más alta que su hermano, con el mismo cabello oscuro, pero cortado en un estilo moderno y práctico. Llevaba pantalones de lino y una blusa blanca. Nada de joyas excesivas. Me cayó bien inmediatamente. Beatriz dijo, estrechando mi mano con firmeza. Gracias por recibirme. Patricia respondí. Pasa, por favor. La llevé a la terraza. Carmen había preparado café y unas pastas. Patricia se sentó, pero no tocó nada. Tenía esa tensión en los hombros de alguien que viene a decir algo difícil. Mi padre me contó todo anoche comenzó. La empresa, la hacienda, lo que hizo Javier. Todo. Y quiero que sepas que no todos los Mendoza somos así, dijo con una vehemencia que me sorprendió. Yo sabía que Javier estaba teniendo una aventura. Lo vi una vez con Sofía en Barcelona, hace como año y medio. Se escondieron en un restaurante cuando me vieron pasar. Pensaron que no los había reconocido. ¿Por qué no me lo dijiste? Patricia miró hacia los jardines, porque apenas te conocía, porque los Mendoza tienen esa estúpida regla no escrita de no meterse en los matrimonios de los demás, porque honestamente pensé que tú ya lo sabías y habías decidido tolerarlo. Muchas esposas lo hacen. Yo no soy muchas esposas. No sonrió por primera vez. Claramente no lo eres. Lo que hiciste, comprar la hacienda, restaurarla en secreto, planear tu salida durante meses. Eso requiere una fuerza que la mayoría de las personas no tienen. O desesperación. No insistió. Desesperación es gritar y romper cosas. Lo que tú hiciste fue estratégico. Brillante, honestamente. Mi padre está impresionado y asustado de que rechaces la propuesta de intercambio y te quedes con la hacienda, de perderla de nuevo ahora que sabe que está a salvo, de morir sin poder entrar en la casa de su infancia una última vez. La miré directamente. No soy cruel, Patricia. Tu padre no tiene nada que ver con lo que hizo Javier. No merece pagar por los errores de su hijo. Por eso estoy aquí, dijo. Quiero que aceptes el trato, las acciones por la hacienda, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Que me dejes trabajar contigo, dijo rápidamente, como arquitecta consultoría en la empresa. He estado revisando los proyectos de Mendoza Asociados desde que mi padre me envió los documentos ayer. Hay tanto potencial desperdiciado, diseños mediocres, construcciones sin visión. Mi hermano ha estado dirigiendo los proyectos como un burócrata, no como un visionario. ¿Y tú eres visionaria? Soy buena en lo que hago, respondió sin falsa modestia. Muy buena.
He ganado 3 premios internacionales de diseño sostenible, pero trabajar para la empresa familiar siempre fue complicado. Javier se sentía amenazado por mí. Papá trataba de mantener la paz. Fue más fácil irme a Barcelona y construir mi propia carrera. ¿Qué cambió? Tú dijo simplemente, una mujer toma control de la empresa familiar. Eso cambia todo. Si tú puedes enfrentarte a décadas de tradición patriarcal, yo puedo regresar y ayudar a modernizar el negocio. Además, añadió con una sonrisa irónica, quiero ver la cara de Javier cuando se dé cuenta de que ambas estaremos por encima de él en la jerarquía. No pude evitar reírme. Me caes bien, Patricia. El sentimiento es mutuo. Y llámame Patri. Solo mi padre me llama Patricia cuando está enojado. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de negocios. Patri tenía ideas brillantes, proyectos de vivienda sostenible, restauración de edificios históricos, una visión para Mendoza Asociados que iba mucho más allá de los desarrollos genéricos que Javier había estado aprobando. Si acepto el trato, dije finalmente, necesitaré gente en quien confiar, gente competente. ¿Tu padre está de acuerdo con esto? Fue idea suya, respondió Patri. Anoche, después de llegar de aquí, me llamó. Dijo que necesitaba mi ayuda, que la empresa necesitaba sangre nueva, que había desperdiciado mi talento dejándome ir a Barcelona. ¿Y tu vida allá? ¿Tu trabajo? Puedo hacerlo remoto la mayor parte del tiempo. Y honestamente estaba buscando un cambio. Barcelona es hermosa, pero es solitario construir algo completamente sola. Echo de menos tener familia cerca. Familia real, no solo en ocasiones especiales. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. Don Augusto quiere reunirse esta tarde a las 5. En tu oficina o en la hacienda, tú decides. Viene con sus abogados. Está listo para firmar. Mostré el mensaje a Patri. Rápido, dijo. Papá no pierde tiempo cuando toma una decisión. La hacienda escribía a Rodrigo. Que vengan aquí. Este lugar debe ser testigo de este momento. A las 5 en punto, 3 coches aparecieron en el camino de grava. Don Augusto, su esposa doña Elena, a quien conocía poco, Patri, que había regresado después de almorzar en el pueblo, y 2 abogados con portafolios de cuero. Rodrigo llegó 5 minutos después con su propio equipo legal. Carmen había preparado la biblioteca para la reunión. Era la sala más impresionante de la hacienda, con estanterías de caoba hasta el techo, una chimenea de piedra y ventanales que daban a los jardines. En el escritorio antiguo, Rodrigo dispuso los documentos en pilas organizadas. Antes de empezar, dijo don Augusto, de pie junto a la ventana, quiero que todos entiendan algo. Esto no es solo una transacción comercial, es el final de una era y el comienzo de otra. Doña Elena, en un menudo cabello perfectamente peinado, asintió. Sus ojos estaban rojos. Había llorado recientemente. Mi esposo ha cargado con la culpa de perder esta casa durante 20 años, dijo en voz suave. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión familiar, el fantasma de la hacienda Valdés estaba presente. Lo que Beatriz hizo, comprarla, restaurarla, preservar nuestra historia, es un regalo que nunca podremos pagar verdaderamente. No es un regalo, dije suavemente, es un intercambio, y ambos ganamos. Los abogados se pasaron las siguientes 3 horas revisando cada cláusula, valoración de las acciones, valoración de la hacienda, términos de transferencia, responsabilidades, derechos, todo estaba ahí, en blanco y negro, claro como el agua. Hubo solo un momento de tensión. Uno de los abogados de don Augusto, un hombre mayor con gafas de montura dorada, señaló una cláusula específica. Aquí dice que la señora Beatriz tendrá autoridad final sobre todas las decisiones estratégicas de la empresa. Eso incluye contrataciones y despidos de personal actual. Señor Mendoza, eso significa que su hijo, lo sé, interrumpió don Augusto. Javier trabajará bajo supervisión. Si demuestra competencia y dedicación genuina, tendrá oportunidades de crecer. Si no, será reasignado a un puesto más apropiado para sus habilidades reales. Mi hijo necesita aprender que el apellido no es suficiente. Nunca debió serlo. Doña Elena tomó la mano de su esposo. Había tristeza en sus ojos, pero también algo más. Alivio, quizás, o esperanza. Firmaré, dijo don Augusto, pero con una petición personal, no legal. Dime, respondí, que este lugar siga siendo un hogar, no solo una propiedad, no solo un monumento, que haya niños corriendo en los jardines otra vez, que haya risas en estas paredes, que haya vida. Tengo planes para eso, dije. Si me permites, te los explicaré después de firmar. Firmamos, primero don Augusto, luego yo, después los testigos. Las páginas se llenaron de tinta y sellos.
Rodrigo verificó cada firma con su meticulosidad característica. Los abogados de don Augusto hicieron lo mismo. Y así, en menos de 4 horas, me convertí en la accionista mayoritaria de Mendoza Asociados. Y don Augusto Mendoza recuperó la hacienda que había perseguido sus sueños durante 2 décadas. Cuando terminamos, Carmen sirvió champán. Brindamos en silencio al principio. Luego don Augusto levantó su copa. Por mi padre, dijo con voz quebrada, que no vivió para ver este día. Y por Beatriz, que hizo lo que ninguno de nosotros pudo, salvar nuestra historia. Por las mujeres fuertes, añadió Patri mirándome, que no esperan a ser salvadas, sino que salvan lo que aman. Por los nuevos comienzos, dije yo, y por tener el coraje de cerrar capítulos que ya no nos sirven. Bebimos. El champán era excelente. Rodrigo había traído una botella de Moet, porque le gustaba celebrar con estilo. Ahora, dijo don Augusto después del brindis, cuéntame esos planes que tienes para la hacienda. Una fundación, expliqué. Fundación Valdés para la preservación del patrimonio histórico. La hacienda será la sede. Ofreceremos talleres de restauración, cursos de historia local, programas educativos para escuelas. Los jardines estarán abiertos al público los fines de semana. Habrá eventos culturales, conciertos, exposiciones. Los ojos de doña Elena se iluminaron. ¿Y vivir aquí? ¿Podremos? Hay una casa de guardián en la propiedad, respondí, completamente restaurada. 2 habitaciones, cocina moderna, vista a los jardines. Es suya si la quiere, sin renta. Solo pido que don Augusto actúe como consultor histórico de la fundación. Nadie conoce las historias de este lugar como usted. Don Augusto no dijo nada, simplemente se acercó y me abrazó. Un abrazo largo de padre a hija. Sentí como sus hombros temblaban. Gracias, susurró. Gracias por devolverme mi hogar. Gracias a usted, respondí, por confiar en mí, por creer que una extraña podía amar este lugar tanto como un Mendoza. Ya no eres una extraña, dijo doña Elena. Eres familia, siempre lo serás. El apellido que mi hijo te dio quizás no dure, pero el lugar que tienes en nuestros corazones es permanente. Patri se limpió discretamente una lágrima. Rodrigo revisaba documentos para no mostrar que estaba conmovido. Los abogados se despidieron con profesionalismo, pero vi respeto en sus ojos. Cuando todos se fueron, excepto Patri, nos sentamos en la terraza con más champán. Entonces dijo ella, ¿cuándo empezamos? ¿Empezar qué? A revolucionar Mendoza Asociados, a patear traseros y tomar nombres, a mostrarles a todos esos hombres en traje que la era del amiguismo terminó. El lunes sonreí, pero mañana quiero que vengas temprano. Hay 3 proyectos que necesitan revisión urgente, y quiero tu opinión honesta sobre cada miembro del equipo directivo, incluyendo a Javier. Especialmente Javier, dije. Necesito saber si es salvable profesionalmente o si estoy manteniendo peso muerto por piedad familiar. Es mi hermano, dijo Patri lentamente, pero no voy a mentir para protegerlo. Si no da la talla, te lo diré. Por eso confío en ti. Esa noche, después de que Patri se fuera, caminé sola por los jardines. Las luces iluminaban los senderos de piedra. La fuente cantaba su canción eterna. Las flores nocturnas liberaban su perfume. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado, pero reconocí Javier. Papá me contó lo de las acciones. Sé que ahora eres mi jefa. Quiero que sepas que aceptaré cualquier rol que me asignes. No pido favores, solo una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor de lo que fui. Leí el mensaje 3 veces. Busqué sarcasmo, manipulación. No encontré nada obvio. Quizás era genuino, quizás no. El tiempo lo diría. No respondí, todavía no. Primero necesitaba hablar con Patri y con los directores de departamento. Necesitaba entender qué había estado haciendo Javier realmente en la empresa, más allá de su título impresionante. Otro mensaje llegó. Este de Sofía. Beatriz, por favor. Necesitamos hablar. Lo que hice fue imperdonable, pero hay cosas que no sabes, cosas sobre Javier, sobre otras personas. Por favor, dame 10 minutos. Bloqueé el número. No había nada que Sofía pudiera decirme que me importara. Algunas traiciones no merecen explicaciones. Merecen olvido. El último mensaje de la noche vino de Rodrigo. Todo legal y registrado. Mañana se publicará en el registro mercantil. Oficialmente, eres la nueva accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Mendoza Asociados. Felicidades, te lo mereces. Cerré el teléfono. Miré hacia la hacienda, iluminada contra el cielo nocturno. Era hermosa, era sólida, era mía. Bueno, era de la fundación, pero yo la dirigía, y mañana comenzaría una nueva batalla. No con Javier o Sofía. Esa ya la había ganado.
La próxima batalla sería con el mundo corporativo que no esperaba que una mujer de 35 años tomara control de una empresa con más de 50 años de historia. Que vinieran. Estaba lista. Al subir a mi habitación me detuve frente al cuadro de la mujer de espaldas mirando el horizonte. Ya no me parecía solitaria, parecía victoriosa, parecía libre, parecía yo. Me dormí con una sonrisa. Afuera los grillos cantaban, la fuente susurraba, la hacienda respiraba, y yo, por primera vez en años, también respiraba. Profundo, tranquilo, completo. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, y esta vez sería una vida que yo elegiría. Cada decisión, cada paso, cada momento, mía. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. A las 8 de la mañana ya estaba en las oficinas de Mendoza Asociados en el centro de Madrid. El edificio era impresionante por fuera, con su fachada de cristal y acero. Por dentro, sin embargo, había un aire de estancamiento. Muebles de los años 90, cuadros genéricos en las paredes, ninguna personalidad, ninguna visión. La recepcionista, una mujer de unos 40 años con el cabello perfectamente peinado, casi se cae de su silla cuando me vio. Señora Mendoza, quiero decir señora Beatriz, no esperábamos. Beatriz está bien, dije con una sonrisa. Y sí, soy la nueva presidenta del consejo. ¿Está lista la sala de juntas? Sí, por supuesto, pero los directores no llegan hasta las 9:30. Perfecto. Eso me da tiempo para revisar los archivos. ¿Puedes pedirle a alguien que me traiga café? Solo, sin azúcar. Subí al tercer piso donde estaban las oficinas ejecutivas. La de Javier estaba al final del pasillo. Curiosidad morbosa me llevó a asomarme. Estaba vacía, ordenada, impersonal. A veces en verdad no sé nuestra voz. Mi oficina, la que había sido de don Augusto antes de semi-retirarse, era espaciosa, ventanales con vista a la ciudad, un escritorio de roble macizo, estanterías llenas de libros de arquitectura y construcción. Me senté en la silla ejecutiva y por un momento me permití sentir el peso de lo que había hecho. Había tomado control de una empresa que llevaba el apellido de mi marido, de mi ex marido, técnicamente, aunque el divorcio todavía no estaba finalizado. ¿Qué diría la gente? ¿Que era una cazafortunas, una manipuladora? Que dijeran lo que quisieran. Yo sabía la verdad. Patri llegó a las 8:30, cargando carpetas y una laptop. Buenos días, jefa, dijo con una sonrisa. ¿Lista para el primer día? Todo lo lista que puedo estar. ¿Trajiste lo que te pedí? Evaluaciones de desempeño de los últimos 3 años, presupuestos por departamento, proyectos activos y propuestas pendientes, puso todo en el escritorio. Y esto añadió, sacando una carpeta roja, es mi evaluación personal de cada director, sin filtros. Pasé la siguiente hora leyendo. Los números eran preocupantes. La empresa era rentable, sí, pero apenas. Los márgenes se habían estrechado año tras año. Los proyectos eran seguros, aburridos, sin innovación. Y varios directores tenían evaluaciones mediocres que nunca habían tenido consecuencias. Javier protegía a sus amigos, explicó Patri cuando señalé las evaluaciones. Ernesto, el director de proyectos, es su compañero de golf. Miguel, el jefe de finanzas, está casado con una prima lejana. Fernando, el de recursos humanos, conoce a la familia desde hace décadas. Ninguno es terrible en su trabajo, pero tampoco son excelentes. Y eso es suficiente para estancar una empresa. ¿Y tu recomendación? Dale a cada uno 3 meses. Metas claras, evaluaciones mensuales. Los que mejoren se quedan. Los que no, reemplazo gradual. No una purga dramática que cause pánico, sino una renovación estratégica. Me gusta cómo piensas. A las 9:30 todos los directores estaban en la sala de juntas. 8 hombres entre 40 y 60 años, en trajes oscuros, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad apenas disimulada. Y Patri, la única otra mujer en la sala. Me puse de pie en la cabecera de la mesa. Buenos días, soy Beatriz Cordero, ahora accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Mendoza Asociados. Algunos de ustedes me conocen como la esposa de Javier. Otros no me conocen en absoluto, así que permítame presentarme adecuadamente. Pasé los siguientes 10 minutos resumiendo mi experiencia. 12 años en inversión inmobiliaria, 15 propiedades compradas, restauradas y vendidas con éxito, retornos de inversión superiores al 30% en promedio, proyectos que iban desde apartamentos urbanos hasta, sí, una hacienda histórica completa. No estoy aquí porque me casé con un Mendoza, dije claramente. Estoy aquí porque compré mi posición con capital y visión, y espero lo mismo de cada uno de ustedes. Capital humano y visión profesional. El silencio era denso.
Ernesto, el director de proyectos, un hombre corpulento con bigote gris, se aclaró la garganta. Con todo respeto, señora. Beatriz, esta empresa tiene 50 años de trayectoria. Tenemos formas establecidas de hacer las cosas, métodos que han funcionado. ¿Funcionado? Repetí, abriendo la carpeta frente a mí. Los mares de beneficios han caído un 12% sobre los últimos 3 años. Hemos perdido 4 licitaciones importantes ante competidores más ágiles. Y el 30% de nuestros clientes corporativos no han repetido contratos en los últimos 18 meses. Si eso es funcionar, prefiero el fracaso honesto. Ernesto enrojeció. Miguel, el director financiero, un hombre delgado con gafas, intervino. Los números son contextuales. La crisis económica, la competencia internacional, son excusas, interrumpí. He revisado las propuestas de nuestros competidores. No son más baratos, son más creativos, más innovadores. Ofrecen soluciones que nosotros ni siquiera consideramos. ¿Por qué? Nadie respondió. Porque nos hemos dormido en los laureles, respondí yo misma. Porque el apellido Mendoza nos parecía suficiente. Porque nadie quería incomodar al jefe cuestionando decisiones mediocres. Eso termina hoy. ¿Y Javier?, preguntó Fernando, el de Recursos Humanos, un hombre mayor con cabello completamente blanco. ¿Dónde está en toda esta reorganización? Javier será reasignado, dije. Los detalles se los comunicaré personalmente. Pero sepan esto, no habrá vacas sagradas. No habrá puestos garantizados por amistad o apellido. Si contribuyen valor, tendrán futuro aquí. Si no, les ayudaremos a encontrar oportunidades en otro lugar. ¿Es una amenaza?, preguntó Ernesto con tono desafiante. Es una promesa, respondí calmadamente. Tienen 3 meses. Patricia Mendoza trabajará como consultora arquitectónica y será mi asesora directa en la evaluación de proyectos. Cada mes revisaremos el desempeño. Las métricas están claras, los objetivos son alcanzables, pero la mediocridad ya no es aceptable. La reunión continuó por 2 horas más. Revisamos cada proyecto activo. Identifiqué problemas que nadie había mencionado. Señalé oportunidades que nadie había perseguido. Y lentamente, muy lentamente, vi cómo las expresiones cambiaban. La hostilidad se convertía en atención, la resistencia en curiosidad. No todos cambiarían, eso lo sabía, pero algunos sí, y esos algunos serían suficientes. Cuando terminamos, Patri y yo nos quedamos solas en la sala. Bien hecho, dijo, los pusiste en su lugar sin humillarlos. Eso es un arte. Aprendí de los mejores, respondí, y de los peores. Javier siempre lideraba con ego. Yo prefiero liderar con resultados. Hablando de Javier, Patri miró su reloj. Viene en media hora. ¿Quieres que me quede? No. Esto necesito hacerlo sola. Javier Dixat tocó la puerta de mi oficina como un empleado nervioso, diferente del hombre que había entrado a su propia oficina con prepotencia todos estos años. Pasa, dije, sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Se sentó frente a mi escritorio. Había perdido peso. Las ojeras eran más pronunciadas. El traje, aunque limpio y planchado, le quedaba ligeramente grande. Gracias por recibirme, comenzó. No es un favor, Javier. Es una reunión de trabajo. Eres empleado de esta empresa. Yo soy tu jefa. Así funcionan las reuniones de trabajo. Asintió, mordiéndose el labio inferior. Un tic nervioso que había desarrollado. He revisado tu desempeño de los últimos 3 años, continué. Los proyectos que aprobaste, los que rechazaste, las decisiones estratégicas que tomaste. ¿Quieres saber mi evaluación? Sí, mediocre. No terrible, no desastroso, pero profundamente mediocre. Jugaste a lo seguro en cada decisión. Favoreciste a amigos sobre talento. Evitaste riesgos calculados que podrían haber generado crecimiento. Y lo peor, permitiste que esta empresa se estancara porque no querías incomodar a nadie. Javier miraba sus manos. Tienes razón, dijo finalmente. Tenía miedo de fracasar, de no estar a la altura del apellido. Entonces, no intenté nada difícil. Si no intentas, no puedes fallar, pero tampoco puedes triunfar. Lo sé, ahora lo sé. Abrí otra carpeta. Esto es lo que va a pasar. Serás reasignado al Departamento de Catalogación Histórica. Tenemos contratos con 3 municipios para documentar edificios patrimoniales antes de renovaciones. Es trabajo detallado, importante, pero de bajo perfil. Reportarás a Patri, no a mí. No participarás en decisiones estratégicas. No aprobarás presupuestos. Durante 6 meses demostrarás que puedes ser excelente en algo pequeño antes de que consideremos darte algo grande. Entiendo, su voz era apenas un susurro. Tu salario se ajustará al nuevo rol. Menos de lo que ganabas, más de lo que mereces actualmente.
Si en 6 meses demuestras dedicación real, competencia genuina y crecimiento personal, hablaremos de oportunidades. Si no, te ayudaré a encontrar un puesto en otra compañía. ¿Por qué?, preguntó, finalmente mirándome a los ojos. ¿Por qué no simplemente despedirme? Sería más fácil. Porque tu padre me pidió que te diera una oportunidad, y porque, contrario a lo que piensas, no disfruto la crueldad gratuita. Si puedes cambiar, crecer, convertirte en alguien útil, tanto mejor. Si no, al menos intentamos. No te merezco, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca te merecí. No concordé. Pero ya no se trata de merecimiento. Se trata de qué hacemos con las segundas oportunidades cuando las recibimos. No las desperdicies, Javier. No otra vez. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Sofía. No quiero saber de Sofía, dije firmemente. No me importa dónde está, qué hace o cómo está. Esa parte de mi vida está cerrada. Y si tienes algo de inteligencia emocional, cerrarás esa puerta también. Ya terminé con ella, dijo. Terminó la misma tarde que sacaste mis cosas. Resulta que cuando no tengo dinero ni influencia, no soy tan interesante. Qué conveniente. Beatriz, señora Cordero, lo corregí. O presidenta. En esta oficina no somos Javier y Beatriz. Somos empleado y jefa. Cuanto antes lo aceptes, mejor para ambos. Salió en silencio. Cuando la puerta se cerró, dejé escapar un suspiro largo. Esa conversación había sido más difícil de lo que esperaba. No porque sintiera pena por Javier, sino porque parte de mí, una parte pequeña pero persistente, todavía recordaba al chico universitario del que me había enamorado hace 15 años. Ese chico ya no existía. Quizás nunca existió. Quizás era solo una proyección de lo que yo quería ver. Mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido otra vez, pero diferente al anterior. Beatriz, soy Ricardo Montero, asesor financiero de la familia Mendoza. Necesitamos hablar urgentemente sobre las acciones que adquiriste. Hay complicaciones legales que desconoces. Llámame. Fruncí el ceño. Ricardo Montero. El nombre me sonaba vagamente. Creo que Javier lo había mencionado algunas veces. Asesor de inversiones de don Augusto. Reenvié el mensaje a Rodrigo con una pregunta. ¿Conoces a este tipo? Su respuesta fue inmediata. Sí, Ricardo Montero. Lleva 15 años con los Mendoza. Reputación mixta. Inteligente pero agresivo. ¿Por qué? Dice que hay complicaciones legales con las acciones. Imposible. Revisamos todo 3 veces. Títulos limpios, transferencia legal, sin gravámenes. Es un farol. No responda sin mí presente. No respondí al mensaje de Ricardo. Si quería hablar, podía hacer una cita formal, como todo el mundo. El resto del día fue un torbellino. Reuniones con clientes potenciales, revisión de contratos, llamadas con proveedores que querían quién era la nueva administración. A las 7 de la noche estaba exhausta pero satisfecha. Patri asomó la cabeza por mi puerta. ¿Cena? Hay un restaurante italiano excelente a 2 calles. Por favor, sí. Necesito vino y pasta, urgentemente. El restaurante era íntimo y acogedor. Pedimos una botella de Chianti y platos generosos de pasta. Después del primer sorbo de vino, me permití relajarme. Entonces dijo Patri, sobreviviste al primer día. ¿Cómo se siente ser la villana de la oficina? No soy la villana. Soy la realidad, y la realidad no es popular. Ernesto te odia, Ernesto odia el cambio. Eventualmente se adaptará o se irá. De cualquier forma, la empresa mejorará. ¿Y mi hermano?, preguntó con cuidado. ¿Cómo estuvo esa conversación? Difícil, necesaria. Le di 6 meses para demostrar que puede ser algo más que un apellido con traje. ¿Crees que lo logrará? Honestamente no lo sé. Quiero creer que sí. Pero el Javier que yo conocí hace 10 años ya no existe, o nunca existió. Este Javier real todavía es un misterio para mí. Patria sintió tomando otro sorbo de vino. ¿Puedo decirte algo que quizás no quieras escuchar? Creo que mi hermano te amó, a su manera rota e inmadura, pero te amó. El problema es que amarse a sí mismo siempre fue más importante. Y cuando Sofía le ofreció admiración sin expectativas de crecimiento, eligió el camino fácil. ¿Por qué me dices esto? Porque odio es más fácil de procesar que decepción. Y creo que estás decepcionada, no odiándolo. Odio cierra puertas definitivamente. Decepción las deja entreabiertas. Y puertas entreabiertas duelen más. Tenía razón. No quería escucharlo, pero tenía razón. ¿Algún consejo sabio de hermana menor? Cierra la puerta, dijo simplemente. No por él, por ti. Decídete, o le das una verdadera segunda oportunidad personal, no solo profesional, o cierras ese capítulo completamente. Pero no te quedes en el limbo. El limbo pudre el alma. Esa noche, conduciendo de regreso a la hacienda, pensé en las palabras de Patri. El limbo era exactamente donde estaba.
Profesionalmente había tomado control, emocionalmente todavía procesaba. Cuando llegué, Carmen me esperaba con té y preocupación en los ojos. Señora, llegó esto para usted. Me entregó un sobre manila grande. No tenía remitente. Solo mi nombre en letra impresa. Había fotografías, docenas de fotografías, de Javier y Sofía, pero no solo ellos. Había fotos de Javier con Ricardo Montero en restaurantes caros, documentos financieros con cifras destacadas y una nota mecanografiada. La traición de tu marido es más profunda de lo que imaginas. Ricardo Montero ha estado desviando fondos de las inversiones de los Mendoza durante años. Javier lo sabía. Sofía lo ayudaba con la contabilidad falsa. Todos están conectados. Y ahora que tienes las acciones, eres responsable de sus crímenes. A menos que llegues a un acuerdo, te contactaré pronto. Las fotografías se cayeron de mis manos. Esto ya no era solo un divorcio complicado. Era algo mucho, mucho peor. No dormí esa noche. Me quedé en la biblioteca de la hacienda, con las fotografías esparcidas sobre el escritorio como piezas de un rompecabezas macabro. Carmen había intentado convencerme de que esperara hasta la mañana, pero no podía. Cada minuto que pasaba, sentía como el suelo bajo mis pies se volvía menos sólido. A las 6 de la mañana llamé a Rodrigo. Respondió con voz ronca de sueño. Beatriz, son las 6. Necesito que vengas a la hacienda. Ahora. Y trae a alguien de tu equipo especializado en fraude financiero. ¿Qué pasó? Recibí un sobre anónimo. Fotos, documentos, acusaciones de desvío de fondos. Ricardo Montero, Javier, Sofía, todos conectados. Rodrigo, si esto es real, acabo de comprar acciones de una empresa que está cometiendo fraude. Escuché cómo se movía rápidamente. No toques nada más. Fotografía todo con tu teléfono como respaldo. Estaré ahí en una hora. Rodrigo llegó con Marcela, una auditora forense de su firma. Era una mujer pequeña, de unos 50 años, con gafas y una expresión que sugería que había visto lo peor de la naturaleza humana y ya nada la sorprendía. Pasaron 3 horas revisando cada fotografía, cada documento. Marcela hacía anotaciones en una tablet, fotografiaba ciertos detalles, fruncía el ceño ocasionalmente. «Esto es real», dijo finalmente, «o es la falsificación más elaborada que he visto». Estas transferencias, señaló una serie de documentos, salen de cuentas corporativas de Mendoza asociados hacia empresas fantasma. Pequeñas cantidades difíciles de detectar en auditorías normales. Pero durante 5 años suman casi 2 millones de euros. Dios mío, susurré. Ricardo Montero aparece como director de 3 de estas empresas fantasma. Y estos documentos levantó otros papeles. Muestran que Sofía procesaba las transferencias como gastos operativos legítimos. Consultoría, mantenimiento, servicios técnicos. Todo falso. ¿Y Javier?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Aquí está el problema. Marcela puso una foto específica frente a mí. Javier aparece en varias reuniones con Ricardo, pero no hay prueba documental de que supiera sobre el fraude. Podría haber sido utilizado, o podría haber sido cómplice. Necesitaríamos más información. ¿Qué hago? Miré a Rodrigo. Si denuncio esto, la empresa se hundirá. Los Mendoza perderán todo. Don Augusto, que acaba de recuperar la hacienda, verá el apellido de su familia destruido. O dijo Rodrigo lentamente, usas esta información como palanca. Quien envió esto quiere asustarte para que llegues a un acuerdo. Pero tú puedes voltear la situación. ¿Cómo? Convoca una reunión. Ricardo, Javier, Sofía, si puedes localizarla. Les muestras que sabes todo y les ofreces una salida. Devuelven el dinero, se van en silencio y no presentas cargos. Limpias la empresa sin escándalo público. Y si se niegan, entonces los destruyes, dijo Marcela sin emoción. Con esta evidencia pasarían años en prisión. Lo saben. La pregunta es si están desesperados o si todavía tienen algo de instinto de supervivencia. Pasé el día coordinando con Rodrigo. Localizamos a Ricardo fácilmente. Seguía enviando mensajes amenazantes. Sofía fue más difícil. Había dejado su apartamento, pero finalmente la encontramos en un hotel barato en las afueras de Madrid. Javier fue el más fácil. Estaba en su nueva oficina en Mendoza Asociados, catalogando documentos históricos como le había ordenado. Programé la reunión para las 7 de la tarde, en la hacienda, en mi territorio. Llegaron por separado. Ricardo primero, un hombre de unos 45 años, guapo de manera calculada, con un traje que costaba más de lo que ganaba supuestamente. Sonrisa de tiburón, ojos fríos. Beatriz extendió su mano como si fuéramos viejos amigos. Por fin nos conocemos formalmente. No le estreché la mano. Siéntate, espera a los demás.
Sofía llegó 10 minutos después. Se veía terrible, sin maquillaje, cabello sin lavar, ropa arrugada. Cuando me vio, intentó sonreír. Beatriz, gracias por. Cállate y siéntate. Siéntate, Javier, dije con voz que no admitía discusión. Vamos a tener una conversación muy interesante sobre fraude, traición y consecuencias. Rodrigo y Marcela entraron con cajas de documentos. Los colocaron sobre la mesa de la biblioteca, la misma mesa donde apenas días atrás había firmado papeles que me convertían en la accionista mayoritaria. Bien, comencé. Hace 12 horas recibí un sobre anónimo con información muy reveladora. Quiero agradecer al remitente, quien quiera que sea, porque me ayudó a descubrir algo que podría haber permanecido oculto. Ricardo se removió en su asiento. Durante 5 años continué. Alguien ha estado desviando fondos de Mendoza Asociados, pequeñas cantidades cuidadosamente ocultas, empresas fantasma, facturas falsas, un trabajo profesional, casi brillante, honestamente. No sé de qué hablas, dijo Ricardo, pero su voz había perdido confianza. Claro que sabes, coloqué una fotografía frente a él. Esta es tu firma en documentos de constitución de inversiones del Norte SR, y esta otra foto, tu firma en consultoría técnica avanzada, y esta otra en servicios corporativos integrados. ¿Quieres que siga? El silencio era absoluto. Sofía me volví hacia ella. Tú procesabas las transferencias, las justificabas en los libros contables. Te pagaban bien por ello, supongo. Pequeños bonos que nadie cuestionaba. Sofía tenía lágrimas corriendo por su rostro. Ricardo me obligó, susurró. Dijo que si no lo hacía, le contaría a Javier que había intentado seducirlo primero, que todo había sido idea mía. Mentirosa, gruñó Ricardo. Y Javier finalmente lo miré. La pregunta del millón. ¿Sabías? Javier miraba fijamente la mesa. Sospechaba, dijo finalmente con voz rota. Hace como 6 meses vi documentos extraños. Pregunté a Ricardo. Me dijo que eran inversiones personales de mi padre que estaba ayudando a manejar. Yo no investigué más. No quería saber, no quisiste saber, repetí lentamente, porque era más fácil ignorar que enfrentar, como siempre. Beatriz. Ricardo se inclinó hacia adelante. Podemos llegar a un acuerdo. Yo tengo conexiones. Puedo hacer que esto desaparezca. Puedo hacer que 2 millones de euros desaparezcan. Marcela habló por primera vez. Hacer que 5 años de fraude desaparezcan. Hacer que las pruebas fotográficas, documentales y testimoniales desaparezcan. Ricardo se puso pálido. Aquí está lo que va a pasar, dije, poniéndome de pie. Ricardo, vas a devolver cada euro que robaste. Tienes acceso a cuentas, a inversiones, a propiedades compradas con dinero robado, liquidas todo, devuelves todo. Y luego desapareces. Sales de España, cambias de vida. Porque si te veo otra vez, si escucho tu nombre otra vez, estas fotos y documentos van directamente a la policía. No puedo devolver todo, dijo con desesperación. He gastado, invertido, hay compromisos, no es mi problema. Tienes 6 meses. Marcela auditará cada pago, cada depósito. Y si falta un solo euro cuando termine el plazo, te hundes. ¿Entendido? Asintió con la mandíbula apretada. Sofía me volví hacia ella. Tú colaborarás con Marcela. Le darás acceso a todo, contraseñas, cuentas, documentos que guardaste, y luego también desapareces. No quiero verte. No quiero saber de ti. No quiero que tu nombre sea pronunciado en mi presencia. Te doy 3 meses de salario como gesto de misericordia. Úsalo para reconstruir lejos de aquí. Gracias, sollozó. Gracias, Beatriz, yo. No me agradezcas. Solo vete. Y Sofía, esperé a que me mirara cuando estés lejos, cuando tengas distancia de todo esto. Espero que entiendas algo. Yo te consideraba mi amiga, mi hermana, y tú elegiste destruir eso por un hombre que ni siquiera te amaba. Esa es tu tragedia. Vive con ella. Finalmente me volví hacia Javier. Él seguía mirando la mesa, con lágrimas silenciosas cayendo sobre sus manos. Javier, tu caso es diferente, porque no estoy segura de tu nivel de culpa. Fuiste idiota, sí, negligente, definitivamente. Pero criminal, no lo sé. No robé, dijo con voz apenas audible. Lo juro por la memoria de mi abuelo. No robé. Fui cobarde. Ignoré señales. Pero no robé. Por eso no te voy a la policía, pero tampoco confío en ti. Tu periodo de prueba en la empresa se extiende a 1 año. Cualquier error, cualquier indicio de conducta cuestionable, y te vas, sin segunda oportunidad, sin explicaciones. ¿Está claro? Cristalino. Y una cosa más, me acerqué a él. El divorcio se procesa la semana que viene. Firma los papeles sin drama, sin abogados intentando sacar más de lo que te corresponde, que es nada. Y después de firmado, nuestra relación es puramente profesional.
No somos amigos, no somos familia, somos jefa y empleado, solo eso. Entiendo, dijo, limpiándose los ojos. No lo interrumpí. No hay nada más que decir. Ya fue dicho todo. Ahora solo quedan las acciones, y las acciones tienen consecuencias. Ricardo y Sofía se fueron primero. Los vi subir a sus coches separados, dos personas que habían conspirado juntos, ahora evitando hasta mirarse. Javier se quedó un momento más. ¿Puedo decir algo?, preguntó desde la puerta. Rápido. Gracias, por no destruirme completamente, por darme una oportunidad de redimirme. No la merezco, pero la aprovecharé. Lo prometo. Los hombres como tú siempre prometen, dije cansadamente. Pocos cumplen. Demuéstrame que eres de los que cumplen. Cuando todos se fueron, me dejé caer en el sillón. Rodrigo me sirvió un whisky sin preguntar. Bien hecho, dijo. Mano firme pero no cruel. Justicia sin destrucción innecesaria. ¿Lo fue?, pregunté. ¿O fui demasiado blanda? Fuiste estratégica. Si los metes a la cárcel, el escándalo hunde la empresa. Los Mendoza pierden todo, tú incluida. Así recuperas el dinero, limpias la empresa y el apellido permanece intacto. Patri, dije de repente, necesito decirle, mereces saber. La llamé esa misma noche, le conté todo. Hubo un largo silencio cuando terminé. Mi hermano es un idiota, dijo finalmente, pero gracias por no destruirlo. Por más que lo merezca, sigue siendo mi hermano. Y quiero creer que puede cambiar. Yo también quiero creerlo, por tu padre, por tu familia y por ti. Ya no sé qué quiero para mí en relación a Javier, admití. Solo sé que necesito cerrar ese capítulo, completamente, sin mirar atrás. Los siguientes 3 meses fueron agotadores. Marcela trabajó día y noche rastreando el dinero robado. Ricardo cumplió, sorprendentemente. Liquidó propiedades, cerró cuentas, devolvió todo con intereses. Luego desapareció, según rumores, hacia Argentina. Sofía simplemente se evaporó. Escuché que se mudó a Barcelona, luego a Valencia, finalmente a algún pueblo pequeño donde nadie la conocía. Me envió una carta, meses después. La quemé sin leerla. No había nada que pudiera decir que me importara. Javier trabajó. Realmente trabajó. Llegaba temprano, se iba tarde, hacía su trabajo sin quejarse. Patri me daba informes mensuales. Está cambiando, decía. Lentamente, pero es genuino. El divorcio se finalizó un martes lluvioso de noviembre. Firmamos papeles en una oficina gris con un abogado aburrido. No hubo drama, no hubo lágrimas. Solo 2 personas cerrando un capítulo que debió terminar años antes. Buena suerte, Beatriz, dijo Javier en el estacionamiento. Igualmente, Javier. Eso fue todo. 11 años reducidos a 2 palabras de cortesía. 6 meses después de aquella noche terrible en la biblioteca, don Augusto y doña Elena se mudaron a la casa del guardián en la hacienda. Ver a don Augusto caminar por los jardines de su infancia, mostrándole a sus nietas donde jugaba de niño, fue uno de los momentos más hermosos de toda esta historia. La Fundación Valdés abrió oficialmente en primavera. El primer evento fue un concierto en los jardines. Vinieron más de 200 personas, niños corriendo entre las flores, familias haciendo picnic en el césped, música flotando en el aire tibio de mayo. Patri se mudó a Madrid. Trabajamos juntas, transformando Mendoza Asociados. En un año, los márgenes de beneficio aumentaron 23%. Ganamos licitaciones importantes. Contratamos talento joven y brillante. La empresa volvió a ser relevante. Ernesto se jubiló anticipadamente. Miguel aceptó una posición en otra compañía. Fernando se adaptó y hasta prosperó bajo el nuevo liderazgo. Los que pudieron cambiar, cambiaron. Los que no, encontraron su lugar en otro lado. Y Javier. Javier sorprendentemente demostró talento para la catalogación histórica. Descubrió documentos importantes en archivos municipales. Ayudó a preservar edificios que de otra forma se habrían perdido. No era el líder que su padre había soñado, pero era competente en su propio camino. Y eso era suficiente. Un año después del día que encontré mis pertenencias en el jardín, estaba sentada en la terraza de la hacienda al atardecer. Carmen me trajo té. Y Patri estaba dentro revisando planos para un nuevo proyecto. Don Augusto paseaba con sus nietas mostrándoles las rosas que acababa de plantar. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Por un momento sentí ese viejo miedo, pero cuando lo abrí era solo un cliente potencial preguntando sobre los servicios de la fundación. Eso era mi vida ahora. Clientes, proyectos, decisiones de negocios. Ya no mensajes amenazantes, ya no secretos oscuros, ya no traiciones susurradas, solo trabajo honesto, relaciones genuinas, futuro construido sobre cimientos sólidos.
Doña Elena salió a la terraza con una bandeja de galletas recién horneadas. Para ti, hija, dijo, porque había empezado a llamarme así después de que Javier y yo nos divorciamos. Te ves cansada. Fue un día largo, pero bueno, todos los días son largos cuando construyes algo importante. Se sentó junto a mí. Quiero que sepas algo, Beatriz. Lo que hiciste, salvar esta casa, salvar la empresa, darle a mi hijo una oportunidad de redención. Eres parte de esta familia, siempre lo serás. El divorcio no cambia eso. Gracias, doña Elena. Eso significa mucho. Y espero, añadió con una sonrisa traviesa, que algún día encuentres a alguien que te merezca. Alguien que vea lo extraordinaria que eres desde el principio, no después de perderte. Quizás dije, o quizás estar sola un tiempo es exactamente lo que necesito. Redescubrirme, construir sin tener que consultar con nadie, ser completamente mía. Eso también es válido, asintió. La soledad elegida es muy diferente de la soledad impuesta. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, caminé sola por los jardines. Las luces iluminaban los senderos. La fuente cantaba su canción eterna, y en la distancia las luces de Madrid brillaban como estrellas caídas. Pensé en la Beatriz de hace un año, la que encontró sus pertenencias en el jardín, la que fue humillada públicamente, la que descubrió que su matrimonio era una mentira. Esa Beatriz había sido fuerte, sí, pero también estaba rota, furiosa, dolida. Esta Beatriz, la de ahora, era diferente, todavía fuerte, pero de una manera más tranquila, ya no furiosa, sino en paz, ya no dolida, sino sanada. Las cicatrices estaban ahí, siempre estarían, pero las cicatrices son solo prueba de que sobreviviste, de que algo te lastimó y no te dejaste destruir por ello. Subí a mi habitación cerca de medianoche. El cuadro de la mujer mirando el horizonte todavía colgaba en la pared. La miré un largo momento. Lo logramos, le susurré. Encontramos nuestro horizonte. Me dormí con las ventanas abiertas, dejando entrar el olor a jazmín y el sonido de los grillos. Y por primera vez en más de un año soñé con futuro, no con pasado. Soñé con la fundación creciendo, con más familias visitando los jardines, con estudiantes aprendiendo a restaurar edificios antiguos, con la empresa expandiéndose a nuevas ciudades. Soñé con Patri y yo brindando por otro proyecto exitoso, con don Augusto celebrando su 80 cumpleaños en la hacienda rodeado de 4 generaciones. Y soñé conmigo, sola en la terraza al atardecer con una copa de vino, mirando los jardines que había salvado, no esperando a nadie, no necesitando a nadie, simplemente siendo, porque esa es la verdadera venganza. No destruir a quienes te lastimaron, sino construir una vida tan plena, tan significativa, tan completamente tuya, que su traición se vuelve irrelevante. Las pertenencias que Javier tiró al jardín ese día fueron solo objetos, cosas que podían reemplazarse, pero lo que él no podía tirar, lo que nunca pudo tocar, era mi esencia, mi fuerza, mi capacidad de levantarme y construir algo hermoso de las ruinas. Y eso finalmente era suficiente. La hacienda Valdés respiraba a mi alrededor. Las paredes que habían visto generaciones de Mendozas ahora me veían a mí, ya no como la esposa de Javier, ya no como la extraña que se casó con un apellido, sino como Beatriz Cordero, la mujer que salvó una hacienda, que dirigió una empresa, que perdonó pero no olvidó, que fue traicionada pero no destruida. Y cuando el sol salió la mañana siguiente, iluminando los jardines en tonos dorados, me desperté con una sonrisa, porque esto era mi vida ahora, y era exactamente como debía ser, mía, completamente, finalmente, mía. ¿Te gustó la historia? Entonces dale me gusta y suscríbete. Vuestro apoyo es nuestra inspiración para nuevos relatos. La próxima historia ya os espera en la pantalla principal. Os deseamos todo lo mejor y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos.